Buen día tengan todos ustedes. Les agradezco enormemente la atención que me están poniendo el día de hoy en la mañana. Antes que nada, quisiera agradecer a la amable invitación que se ha repetido en los últimos años para participar con ustedes en este congreso multidisciplinario del Hospital Psiquiátrico Santa Rosita. Un agradecimiento especial al comité organizador y, por supuesto, al doctor Octavio López. Cuando me invitaron a platicar y me daban el contexto de la temática que quieren ustedes abordar, me pareció interesante hacer un sumario del reporte de salud mental mundial, que es una actualización que saca la OMS en este año y que da datos duros muy interesantes que nos permiten identificar dónde estamos, eh, qué recursos tenemos y hacia dónde vamos. Entonces, en base a eso, me pareció interesante hacer como un extracto de la información más significativa. Todos sabemos que la salud mental ha sido un concepto que desde el ámbito de la salud pública se ha trabajado mucho, se ha puesto sobre la mesa, se ha identificado que es esencial, especialmente después del COVID, que tuvimos una visibilización muy notable, ¿no? Acerca del daño que hacía el estar en aislamiento, en haber cambiado nuestras relaciones sociales, el estrés de riesgo de la enfermedad. Entonces, en base a todas estas cosas, creo que se puso aún más en boga el concepto de salud mental como un componente esencial para el bienestar en general. Como los padecimientos en el área de la salud mental son muy prevalentes y afectan prácticamente al 14% de la población mundial, que se traduce en 1 billón de personas con trastornos mentales, pues estamos hablando de números que pueden resultar verdaderamente alarmantes, especialmente cuando hablamos de países que son los países en los que vivimos, con bajos ingresos y en algunos casos de medianos ingresos. Otro de los temas que son especialmente sensibles cuando hablamos de trastornos mentales es el riesgo del suicidio, que además es un riesgo que se eleva notablemente en las personas jóvenes, en algunos estudios llegando a ser la primera causa en ciertos grupos de edad. Cuando hablamos de todas estas cifras, pues uno pensaría que es una prioridad enfocarnos en esto. Sin embargo, también lo que vamos a estar viendo en este documento es que desafortunadamente este es un área que está descuidada y que está infravalorada. Una de las consideraciones que debemos tener es que las enfermedades mentales tienen ciertas características comunes y entre ellas, una de ellas es que además del sufrimiento que generan en la persona, alcanzan a tener un alcance tan notable que se convierte luego en una constelación de complicaciones que están vinculadas con el trastorno. Se sabe que muchas de las condiciones de vida en donde se acorta la vida, o la vida se vive con sufrimiento, o la vida se vive con discapacidad, la vida se vive como si fuera una tortura, ¿no? Más que una vida gozable. Pues todos esos conceptos se relacionan mucho, especialmente con los trastornos que tienen que ver con la salud mental. Y entre los trastornos que más destacan son la depresión y la ansiedad, que además son las condiciones más prevalentes en las personas por arriba de 5 años. Abajo de 5 años el reporte es diferente, pero lo que vamos a ver es que desde muy tempranas edades las personas, los individuos presentan depresión y ansiedad, llegando a tener un pico significativo alrededor de los 29 años, que pues además es la edad más productiva. Y cuando nosotros sacamos números, vemos que prácticamente dos terceras partes de todas las condiciones mentales tienen que ver con depresión y ansiedad. Hay otras son condiciones especialmente graves como la esquizofrenia o trastorno bipolar, en el que lo que vamos a encontrar es que se asocian a una morbimortalidad alta y sus números no son tan bajitos. Prácticamente vamos a encontrar un paciente con esquizofrenia en 200 personas y un paciente con trastorno bipolar, una en 150 personas. Fíjense qué cosa tan importante. En los pacientes esquizofrénicos, el promedio de años de muerte previa, prematura en relación a la población general es de 9 años,
mientras que en el trastorno bipolar es 13 años antes de la población general. Los pacientes se mueren antes. Cuando hablamos de trastornos por sustancias, este documento no se enfoca específicamente en esto, pero obviamente es obligado a hablar de qué es lo que está sucediendo con los trastornos de consumo de sustancias, especialmente en los últimos años, que esto es mucho más común, es mucho más accesible y está mucho más puesto también sobre la mesa y los medios y todas las formas que tenemos de conocer están permanentemente informándonos al respecto. Ahí lo que vamos a encontrar es que el 7% de la población mayor de 15 años, de los adolescentes, va a tener algún problema con el consumo del alcohol y un 1% va a tener algún tipo de problema con algún uso de sustancias. Esto sin contar el uso del tabaco, que también el tabaco, pues obviamente es un apartado completamente ajeno que es importante y que también sabemos que tiene graves repercusiones no solamente sobre la esfera mental, sino sobre muchos otros órganos, procesos relacionados con los cánceres, procesos relacionados con los enfisemas y otras condiciones. ¿Cuál sería la prevalencia global de los trastornos mentales? Recuerden que este documento no se enfoca específicamente en una zona, sino que hace una recopilación de toda la información que se hace en todos los continentes, claro, tomando en consideración que muchos de estos datos no se obtienen de la misma manera ni tienen la misma metodología, pero intentando solventar estas cosas estadísticas, los datos que se encuentran son los siguientes. Si ustedes se fijan en la tabla de la izquierda, vamos a ver que cuando los niños son muy pequeñitos, pues el grupo etario de edad menor tienen pocos trastornos mentales, pero rápidamente en cuanto las personas entran en la adolescencia y luego entran en la vida media, pues esto se va a agravar de una manera sumamente significativa, llegando incluso en un punto entre los 40 y los 44 años, que es como un clímax. Pero muchos años antes, desde los 15 años prácticamente hasta los 60 años, que es una edad productiva, que es una edad donde la gente pues toma decisiones importantes, donde la gente estudia, donde la gente hace elección de pareja, ¿no? Donde la gente se acomoda a cuál va a ser como la actividad principal, ¿no? A lo largo de su vida, va a estar marcada en buena medida por trastornos mentales. Hablamos de números que son alrededor de 1 millón de personas que viven con trastornos mentales en el mundo, ¿sí? En el mundo, el 14% de las mujeres tendrán algún tipo de patología y el 13% de los hombres tendrán patología. Ahí estamos más o menos parejos. ¿Cuáles serían los trastornos más comunes? Pues lo sabemos porque además lo vemos todos los días y creo que de alguna manera es lo grueso de la consulta de los pacientes, de los psiquiatras, el tipo de pacientes que ven y que excepto en ciertos contextos como los hospitalarios, creo que este tipo de población es la población que nos llega a tratamiento y tiene que ver con los trastornos de ansiedad que van a la cabeza, los trastornos afectivos, los trastornos depresivos seguidos de trastornos de una categoría que es muy ambigua, que habla de trastornos mentales en general, pero luego después de esto están los trastornos que tienen que ver con el desarrollo intelectual, el trastorno de déficit de atención, que no es nada raro, ¿sí? Ahora que conocemos más y tenemos como más criterios para incluir a varios pacientes en esta condición, estaría también los trastornos del espectro autista, los trastornos de conducta, el trastorno bipolar, la esquizofrenia y los trastornos alimenticios. Un aspecto que podemos tomar en cuenta, sí, porque empezamos a hacer un poco clasificaciones que me parece que son importantes porque también tenemos que incidir de una manera diferente a veces cuando estamos ante una mujer o cuando estamos ante un hombre o cuando estamos ante estos grupos, ¿sí? Son las características que se relacionan al género y que se relacionan al género no solamente por cuestiones biológicas, hormonales, sino también por las condiciones socioculturales en las que los hombres y las mujeres vivimos y que tienen además ciertos rasgos muy peculiares dependiendo de la zona, por ejemplo, nosotros en la zona de para América Latina. Del total de los trastornos mentales, vamos a encontrar que está muy pareja la proporción entre hombres y mujeres, un poquito más para las mujeres, con un 53% y con un 47% para los hombres.
Pero lo que sí se va a diferenciar es el diferente tipo de patología que más comúnmente se va a encontrar en hombres o más comúnmente se va a encontrar en mujeres. ¿Qué encontramos en los hombres? Bueno, que sufren con más frecuencia de trastornos de déficit de atención, trastornos del espectro autista, trastornos del desarrollo intelectual y trastornos de conducta. Mientras que en el caso de las mujeres, lo que va a prevalecer es la depresión, la ansiedad y los trastornos de la conducta alimentaria. Si ustedes se fijan en esta barrita que está de color magenta y azul, lo que vamos a ver precisamente es que empieza a haber una inclinación, ¿no? Donde los hombres empiezan a tener más trastornos cuando no se va yendo más para abajo, donde está el déficit de atención, y las mujeres empiezan a tenerlo más hacia arriba, ¿no? Con los trastornos de alimentación y de ansiedad, quedando más o menos ahí a la mitad, por ejemplo, el trastorno bipolar. Siguiendo con estos asuntos relacionados con el género, por supuesto que es importante considerar cuáles son los elementos sociales, también biológicos, pero en buena medida sociales, que afectan para que las mujeres tengan cierto tipo de patología. Y un apartado especialmente importante es el que tiene que ver con embarazo y posparto, porque además del sufrimiento que implica para esto, para durante el embarazo y el posparto, para la mamá sentirse así. Recuerden que esto va a tener un impacto en los bebés, ¿no? En los recién nacidos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la posibilidad de ayudar a una madre, estamos también implicando la posibilidad de ayudar a un bebé y esto es sumamente importante porque de alguna manera lo que nosotros podamos hacer, estamos teniendo un beneficio doble además para los niños que eventualmente en la vida adulta van a reflejar las bondades o las dificultades que tuvieron estando muy pequeños. Y como además los porcentajes no son bajitos, hablamos más o menos de un 10% de depresión en mujeres en el embarazo y en el posparto, especialmente en los países de bajos ingresos, pues sería un aspecto que tendríamos que estar, pero muy, muy conscientes cuando vemos a una mujer. Luego también está la violencia doméstica y sexual que si bien se puede ejercer en ambos sentidos, sabemos que por números generalmente son las mujeres quienes son víctimas de este tipo de situaciones y que eventualmente se relacionan después con la presencia de depresión, de ansiedad, de trastorno de estrés postraumático, ideación suicida, trastornos disociativos, entre otros. Cuando hablamos de los grupos, bueno, ya hablamos de las mujeres, ¿verdad? Ahora tocaría hablar de los niños. Y fíjense que desafortunadamente tenemos la tendencia a creer, ¿no? Que los niños de alguna manera están más protegidos para estas condiciones. Y bueno, podríamos decir que sí, algunos grupos, ¿no? Sobre todo los niños que están muy pequeñitos. Pero cuando hablamos de niños chiquitos, entre 5 y 9 años, las estadísticas dicen que prácticamente el 7% de estos niños van a traer alguna complicación a nivel mental y que conforme se van haciendo más grandes, conforme entran en la etapa adolescente y entre los 10 y 19 años, esto prácticamente se duplica a un 14%. La infancia sabemos que es un periodo especialmente importante porque ahí encontramos una ventana de oportunidad donde si nosotros podemos influir de manera positiva, podemos tener unas grandes ventajas cuando las personas crecen y se hacen adultos. Sabemos que una tercera parte de los trastornos mentales en la vida adulta se iniciaron a los 14 años, o sea, cuando eran muy pequeños, cuando todavía no desarrollaban una serie de recursos emocionales, psicológicos, relacionados al entorno, financieros, ¿no? Como para poder hacerle frente a situaciones altamente estresantes. Más o menos la mitad de los trastornos mentales que vamos a ver en la vida adulta estaban ya instalados a los 18 años y dos terceras partes de estos padecimientos alrededor de los 25 años. ¿Qué características tienen? Bueno, igual que como lo veíamos en otros grupos, dependiendo de la edad es lo que nosotros vamos a encontrar como más comúnmente. Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, en la primera barra de la izquierda, ¿sí? Vamos a ver que los trastornos más comunes son trastornos relacionados con la conducta, cuando son niños pequeños, y también trastornos del desarrollo intelectual.
Pero cuando nos vamos a la otra barra, a la última barra, que estamos hablando de personas entre 20 y 24 años, vemos que ya los colores están muy compartidos, porque ahí ya se hizo mucho más presente la sintomatología depresiva, ansiosa y los otros síntomas empiezan a reducirse. Y bueno, otro grupo etario muy importante es el del adulto mayor, ¿sí? El adulto mayor que sabemos que en algunos estudios incluso se ve que son grupos que pueden tener riesgo especial de suicidio, más o menos igual que incluso con las personas muy jóvenes. Y se menciona que el 14% de los adultos que tienen más de 70 años sufrirían algún tipo de trastorno mental y los más comunes son depresión y ansiedad. Cuando hablamos de condiciones como la esquizofrenia y el trastorno bipolar, vamos a ver que los números se reducen mucho y se reducen mucho precisamente porque lo que comentábamos previamente, que estos grupos, el problema que tienen es que la morbimortalidad es tan alta que se mueren más jóvenes. Entonces a veces no llegan a esta edad donde pudieran contabilizarse con más condiciones porque tuvieron la muy mala suerte de tener algún tipo de proceso médico concomitante que los llevó a la muerte. También están las demencias. El 8.8% de las personas en el mundo tienen demencia y además demencia asociada a depresión, lo cual complica mucho la evolución y yo creo que a todos nosotros nos ha tocado ver que a veces entorpece el diagnóstico porque estas demencias a veces debutan con depresión, con sintomatología depresiva que es mucho más significativa que la demencia y que solamente a la hora de la evolución o de la mala evolución, de la pobre respuesta a medicamentos, nos podemos dar cuenta que era porque tenían otro problema cognitivo asociado. Todo esto es importante desde el punto humano, pero sabemos además que el aspecto económico es especialmente importante porque además también el dinero mueve las decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar con este tipo de condiciones? Bueno, una gran pérdida de productividad. Y además, las personas y las familias tienen que lidiar con costos que son costos indirectos, ¿no? Así como costos en salud. Costos indirectos que tienen que ver con la compra de medicina, el pago de consultas, el tiempo que los familiares no pueden asistir a su trabajo, ¿no? Lo que se tiene que gastar incluso en transportarse, que sabemos que en las grandes ciudades este puede no ser un problema, pero en las zonas rurales, donde no es tan accesible las atenciones, pues a veces la gente que tiene que viajar 2, 4 horas para poder recibir una consulta. Se ha visto que la esquizofrenia es el trastorno mental más costoso, ¿sí? El más grave y el más costoso. Sin embargo, cuando hablamos de depresión y ansiedad, lo que tenemos que tomar en consideración es que aunque las personas depresivas y ansiosas frecuentemente pueden ser más funcionales y entonces no tener tanto problema con la productividad, está la prevalencia que finalmente una cosa termina por asemejar a la otra, ¿no? Porque son muchos los pacientes con depresión y ansiedad que gastan muchísimo en estos tratamientos y aunque la esquizofrenia es una condición que se presenta menos frecuentemente, pues el costo también es muy alto. En el caso de la depresión y ansiedad, se ha considerado incluso una pérdida de productividad que se puede traducir hasta en 1 trillón de dólares anuales globalmente. Es una cantidad hasta difícil de imaginar, ¿cierto? ¿Qué podríamos decir con esta información? Bueno, creo yo que lo que tenemos que enfocarnos es en entender que algo está pasando en la atención global que no está siendo ni suficiente ni adecuada. Todos estos números no tendrían mucha razón de ser si pudiéramos decir, bueno, esto es lo que pasa, pero inmediatamente se resuelve. Sin embargo, sabemos que eso es lo que pasa, se agrava y frecuentemente no hay manera de atenderlo. Yo diría muy puntualmente que la salud mental no es prioritaria y creo que las personas que trabajamos en el área de salud frecuentemente coincidirían conmigo. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en desatención, en disparidad en los recursos, en la formación humana, ¿no? En la información, en el acceso que tienen también los médicos para esto, los pacientes, ¿no? La poca cultura médica, ya no digamos en investigación. Y todos los caminos terminan llevando a Roma,
porque mucho de esto tiene que ver con la forma en cómo los presupuestos se canalizan y hacia dónde se lleva el dinero. Veamos algunos datos puntuales. El 2% global de la salud en cada país es lo que se destina a la salud mental. Pero estos números, aunque son muy bajitos, siguen siendo muy altos cuando los comparamos con lo que sucede en algunos países, especialmente en países como América Latina. Más de la mitad de los países de América Latina, incluyendo grandes países, ¿sí? No solamente los estados más pequeños, ¿sí? Sino países como Brasil, como Argentina, como Chile, como México, tienen presupuestos para salud mental muy reducidos que van del 0,3 al 0,5 con suerte, ¿sí? Entonces, pues no estamos hablando de una situación ni siquiera que alcanza a los niveles de otros países, ¿no? Que ya de por sí es baja. Y luego de ese presupuesto, más de la mitad se va a atención hospitalaria psiquiátrica, especialmente en países de bajos y de medianos ingresos, lo cual, bueno, tiene una justificación y una razón de ser, pero lo que también nos hace considerar es que entonces, en dónde, qué tipo de presupuesto tenemos para atención en la comunidad, ¿no? Si buena parte se gasta para resolver problemas, no para prevenir problemas. Fíjense, en los países de bajos ingresos hay un trabajador de salud mental que no necesariamente tiene que ser médico, enfermero, o psicólogo, sino de cualquier tipo. Hay un trabajador de salud mental por 100.000 habitantes. Mientras que en los países de altos ingresos hay 60 trabajadores de salud por 100.000 habitantes. Hay una diferencia muy significativa. Otro de los datos que llamó mucho la atención es que 2 de cada 3 países tienen un psiquiatra para atender a 200.000 habitantes. Por otro lado, la disponibilidad de medicamentos y psicoterapia accesibles son muy limitados, especialmente en los países de bajos ingresos. Esto a que lleva a que la mayoría de los pacientes no reciben tratamientos adecuados porque no hay cobertura y tampoco hay calidad en el servicio. Un ejemplo que es dramático, considerando que la depresión es uno de los problemas más importantes, es que el 9% de las personas con depresión reciben tratamientos mínimos adecuados, solo el 9%. En el caso de la psicosis, en el mundo se considera que el 71% de las personas con psicosis no van a recibir un tipo de atención mental adecuada. Entonces, estamos hablando que a nivel global, desde los países de bajos ingresos, pasando por los medianos y los altos, no es suficiente lo que se está haciendo para garantizar, para que los estados garanticen una buena atención, una atención adecuada, una atención que resuelva los problemas de la población, que es muy alto. Se dice que 1 de cada 7 personas a nivel global vive con algún trastorno mental. La salud mental está condicionada por muchas cosas, no solamente tiene que ver, claro, los aspectos psicosociales, ¿no? Sabemos que eh, hay ciertas condiciones en particular, especialmente en ciertas zonas del mundo, por ejemplo, en los países en los que nosotros vivimos en América Latina, donde la pobreza juega un papel muy importante para que la gente no esté bien, la falta de trabajo, por ejemplo, ¿no? Las violencias en las guerras locales, ¿no? Que hacen que la gente tenga que huir, que tenga que emigrar, en el manejo, por ejemplo, de las pandillas, del crimen organizado. Por supuesto que eso afecta, no es lo único, pero tiene un peso específico significativo que cuando, digamos, están en el mismo escenario en una persona, condiciones biológicas adecuadas y situaciones del entorno negativas, ese es el caldo de cultivo ideal para que la enfermedad se presente. Y miren, este dato también a mí me parece especialmente interesante porque en estas tablas lo que vamos a ver, ahora sí que relacionado con la geografía, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? La geografía influye, el lugar donde vivimos influye, porque las culturas van cambiando, ¿sí? Y porque los valores van cambiando, los miedos van cambiando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues factores socioculturales,
en cada una de las regiones que van a incidir, pues, para que la gente, por ejemplo, busque ayuda. ¿Qué hay con el estigma? ¿Ah? Todos sabemos que muchísimas personas que requieren atención urgente no van a un tratamiento médico porque tienen mucho miedo, porque no conocen qué es lo que les va a pasar y porque lo que conocen realmente son mitos, son mentiras, no son cosas acuciosas, ¿no? Y lo único que hacen es que alejan a las personas de su tratamiento. En algunos otros países la problemática es diferente, por ejemplo, en países industrializados donde la gente está muy sola, no tiene mucho acceso a ver a otras personas y entonces también el aislamiento y la desconexión social tiene un peso fuerte. Lo conocimos nosotros en el COVID, ¿no? Las personas que se encerraron, y que fuimos la mayoría, y que luego empezaron a tener problemas con alcoholismo, con disfunciones conyugales, con violencia intrafamiliar. Bueno, vamos viendo por favor aquí estas dos condiciones que son las más comunes, tanto de ansiedad como de depresión, como de acuerdo a las zonas. La zona que está más afectada por trastornos de ansiedad, si ustedes se fijan, es América, seguida después del Mediterráneo. En el caso de las depresiones, nuevamente, el área que está más afectada es de América, seguida por la región del occidente del Pacífico. Cuando hablamos de trastorno de déficit de atención, ¿se fijan cuál es la región que está más afectada? Nuevamente, América, junto con la región Pacífico. En el caso del trastorno del espectro del trastorno autista, América sigue estando a la cabeza junto con Asia. Y otro dato interesante, bueno, que está más o menos, bueno, digamos, casi parejo con otras zonas, pero sigue siendo a la alza, es en el caso del trastorno bipolar. Entonces, lo que podemos concluir es que la región donde más ha crecido la prevalencia de enfermedad mental en los últimos 10 años es en América. Otro tema obligado para hablar cuando estamos señalando qué es lo que sucede con respecto a la salud y a la enfermedad mental en el mundo es la morbimortalidad. Nuestros pacientes, los pacientes que vemos con un trastorno mental, tienen condiciones peculiares y tienen que enfrentar situaciones particulares que se han relacionado con que tengan una evolución más negativa. La primera, lo sabemos, es el suicidio, ¿sí? Que a nivel mundial hay un suicidio cada 100 muertes. Van variando de un país a otro, pero la realidad es que hay un pico elevado, especialmente en jóvenes, ¿sí? Que puede llegar a ser en ciertos grupos de edad la primera causa de muerte en gente joven. Luego encontramos que en condiciones específicas como la esquizofrenia y el trastorno bipolar, estas personas tienen más condiciones de enfermedad cardiovascular, enfermedades respiratorias e infecciones. Además del trastorno mental, tienen que lidiar con estas condiciones. Luego está el asunto de los efectos secundarios de los medicamentos, ¿no? Que muy frecuentemente se relacionan a problemas metabólicos. Sabemos que algunos medicamentos antipsicóticos, sobre todo los atípicos, pues tienen que ver con problemas luego de glucosa, con problemas de lípidos, y esto puede generar que salte la liebre en un lugar donde no lo pensamos, ¿no? Los pacientes con trastornos mentales consumen más tabaco, más alcohol y por supuesto que esto se relaciona con más enfermedades. Y luego está el asunto de la negligencia, que tiene que ver con que yo creo que a todos nos ha pasado que algunos de nuestros pacientes están enfermos médicamente, pero cuando llegan a un servicio de urgencias y les empiezan a preguntar y a platicar qué otras condiciones tienen, y estos pacientes dicen, bueno, es que yo tengo esquizofrenia y estoy tomando tal medicamento, o yo tengo ansiedad y estoy tomando tal medicamento, con cierta facilidad, el staff médico no psiquiátrico puede tener la tendencia de decir, ah, bueno, lo que le pasa no es médico, lo que le pasa es psiquiátrico, ¿sí? Es emocional, háblelo con su psiquiatra, o aumente la benzodiazepina dejando de lado un análisis mucho más concienzudo de lo que pasa y entonces dejando al paciente desprotegido ante condiciones, con esa tendencia a psicologizar lo médico, los dejan con condiciones que pueden ser graves o evolucionar negativamente. Y también sabemos que las personas que sufren de estos padecimientos tienen estilo de vida muy poco saludables, no hacen ejercicio, no siguen una dieta,
A veces tienen muchas dificultades para ponerse en entornos emocionales más saludables, ¿no? Por ejemplo, no hacen actividades como meditación, todas estas cosas que sabemos hoy por hoy que pueden funcionar en alguna medida como un equilibrio para nuestra salud mental. Al grado, pues, de que vamos a encontrar muchas personas que están discapacitadas. La depresión, después de los trastornos, de los dolores de espalda, dolores de columna, en general, ¿sí? La depresión ocupa el segundo lugar cuando hablamos nosotros de años vividos con discapacidad. Pero quise traerles esta imagen porque fíjense, en este grupo de edad que es de los 15 a los 30 años, gente muy joven que está empezando la vida, ¿sí? Que estaría como descubriendo apenas todo su potencial, la depresión ocupa el primer lugar, la ansiedad ocupa el cuarto lugar y el uso de sustancias el noveno. Entonces, de 10 condiciones, 3 son psiquiátricas. Hay que abrir los ojos con eso. Siguiendo con las consecuencias económicas, entonces tenemos que estar muy claros en que estas condiciones son graves y generan problemas, consecuencias graves para los estados, ¿sí? Que tienen que ver con el dinero. Por ejemplo, en gastos directos de atención, en pérdidas laborales, tanto del paciente como del cuidador, y no solamente se habla aquí del ausentismo, también se habla del presentismo, que significa ir, sentarte y no hacer nada, porque no puedes pensar, porque no tienes energía, porque no te puedes mover, porque no puedes faltar porque pierdes el trabajo, pero realmente estás ausente estando presente. Estas personas, por las mismas dificultades, generalmente tienen logros académicos más limitados y esos logros académicos luego se relacionan con menores salarios porque tienen menos capacidad para entrar a cierto tipo de trabajos. Y a la vuelta del tiempo, los resultados de esto es que incluso se ha llegado a considerar que hay 12 millones de días productivos perdidos al año por depresión y ansiedad. Son números enormes. Y luego hay una serie de disparidades, una serie de brechas, ¿verdad? Por ejemplo, la brecha que tiene que ver con investigación. Es muy bueno y es necesario que se investigue en muchas otras condiciones, ¿no? Condiciones como trastornos autoinmunes, el cáncer. Pero la pregunta es, ¿y la salud mental? ¿Por qué se invierte tan poco en salud mental? Y si vamos luego a los países de bajos ingresos, vemos que todavía es muchísimo más bajo. Yo no sé si ustedes tendrán la misma impresión que yo, pero creo que en nuestros países, la gente que hace investigación primero es porque está muy convencida, es gente que está muy comprometida y con la camiseta muy puesta, pero realmente lo que pueden publicar, lo pueden estar publicando de manera esporádica, con muchas dificultades, como si no se pudiera estar haciendo, ya saben, una producción continua, constante, siguiendo líneas de estudios muy particulares, haciendo grupos de estudios que sean muy sólidos, que sean muy firmes, como se ve en otras partes del mundo, ¿sí? En el mundo solamente el 4,6% de los presupuestos se dedican a hacer investigación en salud mental. Ahora pasemos a la parte que tiene que ver con los recursos humanos. Somos muy pocos los que atendemos, ¿sí? Somos muy pocos los que somos parte del personal de salud mental. Lo vimos también en el COVID, ¿no? Creo que todo el mundo lo tiene todavía muy presente. Fíjense, este análisis que se hace muy reciente del 2025 y en el mundo, y tomando en consideración los recursos humanos tanto gubernamentales como no gubernamentales, también todos los que incluyen el sector privado, si ustedes ven, solo el 16% del personal son psiquiatras que tienen la capacidad de medicar y que tienen la capacidad de abordar desde el punto de vista médico la enfermedad mental. Muy buena parte del trabajo, ¿sí? Cae en las enfermeras. Y aquí hablan de enfermeras con entrenamientos, con especialidades en salud mental. Pero yo pienso que a todos nos ha tocado ver que muchas de las enfermeras se van formando sobre la marcha precisamente en base a la necesidad que tienen de resolver problemas, aunque no tengan un tratamiento específico. Y luego están los psicólogos, que son más o menos el 21%. Y luego ya están los terapistas ocupacionales y algunos otros
trabajadores de la salud mental. El acceso a los medicamentos y a los tratamientos es todo un tema en salud mental. Casi la mitad, ¿verdad?, de los países de bajos ingresos no disponen de medicamentos esenciales, como los medicamentos antipsicóticos de depósito, como medicamentos como el carbonato de litio, la risperidona y la clozapina. ¿Sí? Esto es especialmente complicado porque sabemos los que trabajamos en la clínica que cuando no tenemos un medicamento que es necesario prescribírselo al paciente, lo estamos dejando en una situación tal de vulnerabilidad que probablemente ese paciente que hubiera podido estar funcionando, aunque fuera parcialmente, con una remisión parcial, termine institucionalizado por largos periodos, porque simplemente no hay lo que necesita para que mejore. Y son todavía menos asequibles estos medicamentos en el sector público que en el sector privado. Pero bueno, ¿cuántas personas en nuestros países pueden tener acceso a los medicamentos en el sector privado? Y más cuando lo que se ha visto es que los medicamentos en los países de bajos ingresos pueden ser entre 3 y 10 veces más caros que los precios de referencia internacional. Entonces, este dicho que es terrible, ¿no? De que al perro flaco se le cargan las pulgas, termina siendo un dicho que se nos acomoda muy bien porque precisamente en las poblaciones más pobres es donde los medicamentos son más caros. Psicoterapia puede ser todavía menos accesible porque pues además de que hay poco personal, requieren, ustedes saben, pues tratamientos a largo plazo con cierta regularidad. No en todas partes los psicoterapeutas tienen entrenamiento para hacer intervenciones de grupo, entonces es difícil también llegar a la psicoterapia. Y no digamos, pues, lo que sucede en muy pocos países donde tienen servicios de atención domiciliaria donde una trabajadora social semanalmente va y platica con la paciente que tiene esquizofrenia, con el paciente que tiene trastorno bipolar, va y checa que tenga alimento en el refrigerador, que haya estado tomándose sus medicamentos, que asista a sus consultas. Países donde hay estancias de medio camino o programas de rehabilitación social o de rehabilitación cognitiva. O sea, en algunos de nuestros países eso suena como años luz de distancia. Y la brecha digital, ¿no? Que cada día se nota más porque precisamente las tecnologías cada vez son más potentes, son más, más abarcativas, tienen muchísimas más funciones. Sabemos que hay personas que están empezando a tener una relación incluso muy cercana, más cercana que con sus terapeutas, con la inteligencia artificial. Y bueno, pues están todos estos sistemas electrónicos, desde aquellos que nos facilitan la vida para poder nosotros guardar información, ¿no? Y después poder hacer casuística y poder retroalimentarnos con lo que estamos haciendo y con lo que necesitamos, hasta aplicaciones en los que los pacientes pueden los pacientes y sus médicos pueden monitorizar cómo están evolucionando. La telemedicina vino a revolucionar a la medicina con el COVID, pero todavía no se utiliza en todas las partes en las que se pueda y en las que debieran, porque hay mucha gente que realmente, las personas que viven en lugares rurales, no tienen facilidad para llegar a las ciudades. Es una paradoja que prácticamente 4 de cada 5 personas en el mundo tienen un celular. Sin embargo, solamente una cuarta parte de la población en los países de bajos ingresos tienen conexión a Internet. Y entre ellos, los que menos tienen acceso a eso son las mujeres, los ancianos, las personas en zonas rurales y, por supuesto, las personas con trastornos mentales. Estas serían las conclusiones. El cuidado de la salud mental es insuficiente e inadecuado en el mundo. En algunos lugares es peor, pero esto es en el mundo. Los trastornos mentales son causa de sufrimiento, de incapacidad y muerte. Sin embargo, frecuentemente no se tratan como enfermedades. Y esto también tiene mucho que ver con el estigma que nosotros tenemos que estar combatiendo todo el tiempo. Las consecuencias económicas son enormes, especialmente en los países de bajos ingresos y de medianos ingresos, donde hay una subfinanciación y los servicios son poco accesibles y entonces esto perpetúa espirales de pobreza y de gasto, ¿no? De exclusión y falta de acceso a tratamientos. La información
acerca de cómo están las condiciones de salud mental en el mundo y este tipo de documentos, creo que nos da mucha luz de qué caminos, de qué caminos debemos seguir. Ahora la cosa es seguirlos. Quisiera yo compartirles con ustedes una actividad que recientemente se implementó en la Asociación Mundial de Psiquiatría en colaboración con la Asociación Royal Real de Reino Unido, ¿sí? Que tiene que ver precisamente con buscar de qué manera se puede conseguir más dinero para que se financie la salud mental. Y fíjese que este proyecto es sumamente interesante porque WPA, la OMS y la Asociación Real lo que están planteando es un acercamiento con el Banco Mundial para solicitarle que como un requisito para un préstamo a cualquier país en el mundo, se le comprometa a que parte de esos recursos que recibe del Banco Mundial lo canalice para la salud mental. Y esto, si realmente se puede llevar a cabo, si somos lo suficientemente fuertes, sólidos, solidarios, realmente significaría un cambio en lo práctico muy importante. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos recabando firmas con el mayor número de asociaciones en el mundo, de redes colaborativas, de organizaciones no gubernamentales, para que la propuesta vaya llegando lo suficientemente pesada para que las personas que están interesadas pues hagan lo que tienen que hacer. Esperemos que eso tenga seguimiento. Sé que la sociedad hondureña es parte de este acuerdo de Praga. Lo hizo verbalmente, pero ya están en el proceso de hacer la firma. Y bueno, pues será otro granito de arena que todos nosotros podamos poner. Y con esto prácticamente termino mi exposición, ya solamente para despedirme. Quiero invitarlos a el tercer congreso que vamos a tener del Consorcio Mexicano de Neuropsicofarmacología, que también tiene que ver precisamente con todo lo que estamos hablando, porque sabemos que la formación en recursos humanos es muy importante, especialmente la formación que tiene que ver con que la gente conozca qué se está haciendo en el mundo, qué podemos hacer por nuestros pacientes, cómo podemos cambiar nuestras formas de trabajo para hacerlas más eficientes y para hacerlas llegar a más gente. ¿Sí? El Consorcio Mexicano de Neuropsicofarmacología es un consorcio que está precisamente orientado para trabajar en estas áreas, en esta área muy específica de nicho, ¿sí? Que es la información que tiene que ver con la neuropsicofarmacología, con las nuevas moléculas, con los efectos de los medicamentos. Entonces es un consorcio que está aglutinando sobre todo a médicos prescriptores de diferentes especialidades, la mayoría psiquiatras, pero realmente están invitados internistas, geriatras, neurólogos, cualquier persona que esté interesada en hablar de estos temas o de tener conocimiento de estos temas. Este evento se va a llevar a cabo en Acapulco, en la Riviera Diamante, del 23 al 26 de abril del año entrante. Si ustedes se fijan, bueno, estos son algunos de nuestros expositores, ¿sí? Está el doctor Roger McIntyre, está el doctor Fayolini, el doctor Corel, que son personas muy representativas de las áreas de trabajo, ¿no? En la neuropsicofarmacología en el mundo, y que son personas que suelen presentarse en eventos muy importantes como el Europeo de Neuropsicofarmacología y que nosotros hemos decidido traerlos a México para que sea más accesible, porque es a veces muy complicado, ¿no? Irse a Europa a tomar un curso, pero si nosotros traemos a estas personas, a estas personalidades a este evento, creemos que puede ser más accesible para los que estén interesados a asistir a nuestro país, además en esta sede que es muy linda. Este QR es para hacerse parte de la comunidad. Pertenecer al consorcio no implica ningún tipo de membresía, no se tiene que pagar ningún tipo de cuota, simple y sencillamente es el deseo de pertenecer a la comunidad y de estar actualizado en toda la información que nosotros estamos manejando. Entonces les pediría a las personas que tienen cédula médica que por favor entren a través de este QR para que se registren y puedan estar al tanto de todas las novedades, entre las cuales existe la posibilidad, ¿sí?, de ser candidatos a becas parciales para que nos acompañen en Acapulco el año entrante.
Y aquí tienen ustedes la página para los que quieran conocernos más a profundidad, que es www.mcmpmexico.org. Están muy cordialmente invitados y esperamos verlos pronto por allá. Nuevamente, muchas gracias por su cordial invitación.